Saludos cordiales, bienvenidos una ocasión más a estas charlas de FacMac, donde sabéis que trabajamos duro y sobre todo especialmente por lo que pagáis. Trabajamos muy duro para traeros temas que os puedan interesar y, como es el caso de hoy, procuramos buscar claves, procuramos buscar personas que puedan ayudarnos a entender qué es lo que está pasando, que lógicamente luego repercute en el mundo de la tecnología, en el mundo de Apple, etcétera, pero alejados del escándalo de la polarización, de la exageración o del tremendismo, para entender la sociedad en la que estamos, hacia dónde vamos y qué esperanzas tenemos, ¿no? Hoy tenemos nada más, vuelve a los estudios de FacMac David Uclés, que estuvo con nosotros, por si no os acordáis, allá por noviembre de 2022, y con él grabamos un episodio hablando sobre si la banca era amigo o enemigo. Como podéis ver, yo con David tengo mucha confianza porque le conozco desde hace muchos años. Es maquero de Pro, es histórico de FacMac. Ha estado mirando ahora bastantes artículos en FacMac hablando de economía y de otras cosas, y por lo tanto tiene mi absoluta confianza. Además es economista especializado en economía agroalimentaria y también ahora está muy metido en temas de geopolítica. Así que desde esta perspectiva les voy a saludar. Como sabéis, también está conmigo Juan, que hoy nos acompaña en esta charla para intentar ponerle un poco de cascabel a este tema de los aranceles que tiene a todos traspapelados, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, David, Juan, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Alf. Pues muy bien, aquí estamos, dispuestos otra vez a echar un rato con vosotros, y encantado de conocer a Juan en persona. Por fin le veo la cara, porque estoy acostumbrado a escucharos mientras que voy andando. Sois mi compañía, mi banda sonora cuando salgo a caminar, y ya tenía ganas de conocerle en persona. Claro, es de estos que andan rápido para ver si se acaba antes el episodio. Así que... No, lo pongo a 1,5 para que se acabe antes. Es nuestra media hora famosa, la que nos ha hecho famosos en el mundo entero. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bueno, encantado de estar aquí y en esta ocasión con nuestro invitado de lujo, que nos va a enseñar cosas muy interesantes. Pero para mí, bueno, has dicho muchas cosas, Al, has dicho muchas cosas de David, pero ahí está la clave, lo más importante, que nos escucha. Escucha, sí, FacMac. es él, ¡Qué es él. fuerte! Es él el que ¡Qué nos fuerte! escucha. Por fin podemos ver un oyente nuestro. Sí, aquí. es verdad. Y no es Vanessa, ¿eh? Y os he dejado una reseña también, ¿eh? Fíjate, bueno, Oye, qué majo, qué majismo. Un momento, eso, acordaos. Hay que dejar reseñas. Y si Por pueden ser favor. 5 estrellas, mejor que 4. Eso. Oye, Sí. y además hace caso a lo que pedimos. O sea, ya, esto Ya, ya, no vamos, sé. ya. ¿Y cuánto has pagado, Alf? ¿Cuánto has No pagado? se puede decir aquí porque... Pero Bueno, vamos, y- es consultor, así que la hora va cara, ¿eh? Vamos a Oye, empezar que la hora va cara. Alf, y le has preguntado si era o no era Vanessa. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Y te ha dicho que no. No, me he dicho que no. Se lo he preguntado fuera del micrófono y me he dicho, no. Yo no soy Vanessa, o al menos nunca lo reconoceré en público, he dicho. Bueno, a ver, sigue abierto el tema por si Vanessa quiere salir y dar la cara y venir al programa. Le recibiremos con los brazos abiertos. Eso es. Bueno, vamos a ver. El mundo, desde hace un par de meses, va de salto en salto, como el salto del caballo en el ajedrez. No va en una dirección recta, sino que va escolándose primero a izquierda, luego a derecha, por el nuevo mandatario de Estados Unidos. Vaya por delante que cada uno puede tener la opinión que quiera de Trump, pero lo que queda claro es que es un tío que está acostumbrado a cerrar acuerdos, y todo lo que hace es negociar. Sus planteamientos están desde la perspectiva de una negociación, o por lo menos este es el escenario que yo quiero poner, porque así es como, por eso se dice y se desdice
incluso, bueno, tarda un poco más que nuestro presidente, pero por ahí andan, ¿no? Según de dónde le sople el viento, pues parecía que iban en una dirección y de repente va en otra. Porque lo que quiere es que la gente le llame para que se baje allí mismo los pantalones y el poderles decir hasta dónde los tienen que bajar, ¿no? David, vamos a ver, yo creo que a lo mejor para poner a la gente en contexto habría que empezar por explicar qué es un arancel. Pues sí, un arancel es un impuesto. Es muy sencillo. Es un impuesto que se pone a los productos que entran por tu frontera y el objetivo es normalmente proteger a los fabricantes o a los productores locales. Es decir, esto se suele utilizar muchísimo en el ámbito agrario, que si tú quieres proteger a tus productores de naranjas, pues pones un arancel a las naranjas que vienen importadas. Los aranceles los puedes poner por volumen, es decir, tú puedes decir a todo lo que sobrepase X toneladas va a pagar un determinado porcentaje. Las puedes poner directamente a valores, es decir, da igual al precio que entre, yo te voy a subir un 10%, que es lo que ha hecho Trump, nos ha puesto a todos un 10% ahora mismo de arancel. Incluso podemos plantear contingentes temporales, es decir, yo te dejo entrar sin arancel de tal fecha a tal fecha, con arancel entre tal fecha y tal otra, y con un límite máximo además de toneladas entre una fecha y otra fecha. Es decir, puedo digamos, laminar esa barrera de distintas maneras, normalmente con el único objetivo de proteger a tu producción. Es decir, tú imagínate... Pero aranceles siempre ha habido. Siempre. A ver, entonces, la justificación del arancel es, puesto que compro el producto, por ejemplo, en China, que es muy barato, porque allí cobran una miseria, porque la moneda es más baja, por lo que sea, el producto es muy barato, no sale a cuenta producirlo aquí en mi país, por ejemplo, en Estados Unidos, y entonces, claro, no hay industria que lo produzca, no hay trabajadores que trabajen produciéndolo, y entonces dices, bueno, pues se traen de otro país como de China. Y entonces la justificación es, le subo mucho el precio a lo que viene de China, y entonces la idea es, se pondrán a fabricarlo en mi país, y entonces daré trabajo a los de mi país, y se generará una industria y empleo en mi país para producir el cacharrito. Esa es la teoría, ¿vale? Esa es la teoría. Pero la práctica y la teoría económica también dice que el comercio internacional al final es mucho más productivo que las barreras comerciales. Y esto desde los economistas clásicos, desde David Ricardo, existen distintas teorías que van casi todas además en la misma dirección. La ventaja de que China fabrique, por ejemplo, calzado o ropa y que no lo hagan los trabajadores de Estados Unidos, viene del lado de que allí los salarios son mucho más bajos, entonces por lo tanto es más productivo. Pero la ventaja para el país que las importa es que no sería capaz de comprar zapatos y ropa a los precios que lo está haciendo si lo produjeran en Estados Unidos. Es decir, claro, si tú ahora... estamos diciendo, oye, pues mira qué bonito que pongo el precio más caro del producto cuando entra y así lo produzco aquí, consigo que aquí sea competitivo, pero claro, es competitivo si lo llega a ser, porque el precio es mucho más alto y quien acaba pagando el pato es el consumidor, es el ciudadano americano. Exacto. O el ciudadano del país donde se ha puesto el arancel. Es decir, muy bien, he conseguido producir aquí, pero lo que antes me costaba 10, ahora me cuesta 20. Exacto. Y lo que haces es, al final, es ponerle un impuesto a tus propios ciudadanos. Justo. Además de esto hay ejemplos bastantes, ¿no?, de lo que se llaman experimentos naturales. El propio Estados Unidos es un experimento natural de esto. En los años 30, ellos, para combatir la Gran Depresión, cerraron su país al comercio y dijeron, vamos a no comprar nada y vamos a intentar que esto se vaya adelante. No funcionó. España, cuando sale de la guerra civil, hace exactamente lo mismo. El periodo en el que hasta el año 1959, que volvimos a abrir la economía, nosotros fuimos una autarquía, o lo intentamos, porque tampoco lo conseguimos, ¿no? Producirnos nosotros mismos todo lo que necesitamos. ¿El efecto cuál fue? Pues que no éramos capaces de producirlo todo y muchas de las cosas que producíamos éramos bastante ineficientes al hacerlo. Y un efecto indirecto además. Muchas de las grandes empresas, de las grandes compañías que crecieron en esos tiempos, no estaban acostumbradas a la competencia.
Es decir, como no tenían nadie que viniera de fuera con una tecnología mejor, con mejores recursos para producir, pues no estaban obligados o no se veían obligados a mejorar sus procesos productivos. El resultado es que cuando de pronto se abría la economía, pues estas empresas terminaban cayendo todas porque eran mucho menos productivas, tenían peor maquinaria que las extranjeras, tenían peor tecnología que las extranjeras y terminaban mal, ¿no? Entonces siempre las aperturas pues tienen que ser poquito a poco, que es otra utilidad del arancel. Tú puedes decir, bueno, te pongo el arancel para igualarte, a lo mejor no ponerte más caro, pero para encarecerte lo suficiente como para que puedas competir con el mío sin destruir al mío, ¿no? Que esa puede ser también. Y poquito a poco lo voy quitando para que el mío se espabile y cuando quite el arancel podamos competir de tú a tú. Pero claro, al final también, al final, como hemos dicho, el pato lo paga el ciudadano del país donde se pone el arancel, que compra el producto más caro, y a lo mejor al ser más caro ya no compra tanto producto. Por ejemplo, si el iPhone en lugar de valer $1.000 vale $2.000, pues ya mucha menos gente lo va a comprar. Exacto. Y a lo mejor tampoco consigue el efecto que busca de voy a producirlo aquí y tal, porque dice, si es que ya vendo muy pocos porque son muy caros, entonces no me sale a cuenta, porque muchos de estos productos la ventaja que tienen o el ahorro es por volumen. Exacto. Por producir mucho, porque salgan muchos. La economía de escala, que se llama, claro. Cuanto más produces, el coste unitario disminuye. Efectivamente, eso pasa. También está la segunda parte, es decir, normalmente si yo tengo salarios bajos, pues me especializo en fabricación de productos que utilizan de manera intensiva la mano de obra barata. Si yo lo que tengo son muchos ingenieros, pues me especializo en producciones de mayor valor añadido. Es decir, ¿dónde gana Apple el dinero? ¿Apple gana el dinero fabricando el iPhone o diseñando el iPhone y el software del iPhone? ¿Dónde gana más pasta? Porque es el fabricante de teléfonos móviles que más porcentaje de beneficios saca del mercado, de todo el mercado. Creo he leído ayer creo que fue, el 40 o el 45% de todo el beneficio del mercado de teléfonos móviles del mundo es de Apple y no tiene una cuota de mercado del 45%. Sí. Porque saca un margen mayor por cada unidad. Claro. Por lo tanto, al final Estados Unidos se ha especializado en trabajos de alta tecnología. Y esto, y no hay que olvidarlo, y es donde está el voto de Trump. Esto implica que hay gente que antes trabajaba en determinados tipos de industria en los países donde por ejemplo, en Estados Unidos, claro, si se traslada esa producción a China porque allí es más eficiente, deja de estar en Estados Unidos. Ese tipo de trabajadores se quedan sin empleo. No nos podemos olvidar. Es decir, el comercio internacional, en la macroeconomía ganamos todos, ¿vale? Porque todos compramos más barato, todos tenemos acceso a muchos más productos, a una variedad de productos mucho más grande, con unos precios más bajos, pero el que le ha tocado estar en la industria que se ha cerrado en el país correspondiente, pues ese lógicamente ha perdido, ¿vale? Claro, pero un salario de un trabajador de Estados Unidos, más los impuestos que tenga que pagar, más los seguros, más todas las condiciones, todas las cargas que tenga por encima, que será 10 veces, 20 veces más que un trabajador chino. Pero es que además una cosa que me llama la atención es que en Estados Unidos apenas hay paro. Acabo de mirar y hay una tasa del 4,2. Ya los quisiéramos nosotros para nosotros. Es que, pero trabajan en otras cosas, ¿no? Claro, es que el mensaje de Estados Unidos y un poco el argumentario que han utilizado para poner esta barrera, esta tanda de aranceles, es un poco absurdo. Es decir, Make America Great Again, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver. Si resulta que es la primera potencia mundial, si resulta que es uno de los países con mayor PIB per cápita del mundo, si resulta que la mejor tecnología del mundo es la suya, si resulta que el mayor ejército del mundo es el suyo, es decir, ¿cuándo ha dejado de ser grande? Que probablemente estamos partiendo de una falacia, de una falsedad manifiesta, como tantas otras cosas de las que Trump hace gala, ¿no? Entonces, realmente no tiene mucho sentido. El expulsar a los inmigrantes ilegales, pues vale, estupendo, a nosotros nos va a terminar pasando igual, pero luego cuando vayamos al mercado de trabajo a buscar trabajadores baratos, ¿vale? Pues a lo mejor no van a estar. Es decir, cuando tú quieras traerte la producción de zapatillas
y de camiseta a Estados Unidos, le vas a decir tú a un trabajador estadounidense, mira, vas a hacer 14 horas de producción de camiseta a 20 euros al mes o a 200 euros al mes o $200 al mes, el trabajador estadounidense va a decir, vete a la mierda, yo con eso no puedo vivir. No van a poder poner fábricas de camisetas en Estados Unidos ni de ropa. Es que además todos los que podrían haber trabajado en eso los han echado o los están Exactamente. echando. Y encima los desesperados que podrían estar ahí, pues no lo van a estar. Por lo tanto, esa política de Trump, a la larga lo que va a traer es incremento de precios en Estados Unidos e inflación en Estados Unidos. Pero luego hay muchos otros efectos. Es decir, si queréis luego seguimos hablando de qué pasa, porque el arancel tú lo pones, pero esto no es un juego en el que solo juegas tú. Aquí juegan muchos otros factores, juegan otros países y cómo los demás países reaccionen a eso, pues van a dar una solución A o una solución B o una solución C, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú pensabas que ibas a conseguir. Oye, espera un momento. Antes de seguir, te voy a pedir, a ver si eres capaz, aprovechando tu bagaje didáctico, que expliques de una manera sencilla qué es la inflación. Porque yo creo que muchos entendemos el concepto, sabemos más o menos lo que significa, pero si nos piden que lo definamos, empezamos a tartamudear un poco. Y yo creo que es un término que se maneja ahora todos los días y a mí me gustaría que por lo menos aquí los que escuchan este podcast puedan luego oír, pues mira, hoy sí que sé explicarte lo que es la inflación. Eso, la persona que mejor lo explicó nunca fue Margaret Thatcher, una vez, explicando a los británicos lo que era la inflación, y lo que les dijo fue, miren ustedes, esto es lo que se podía comprar hace 5 años, 6 años con 10 libras, y les enseñó un carrito de la compra, ¿no? Y dice, y esto es lo que se puede comprar hoy, y lo que sacó, lo sacó de su bolso. Entonces, puso una cosa al lado de la otra y dice, son las mismas 10 libras, pero no se puede comprar lo mismo. Es la diferencia entre lo que tú te podías comprar con 100 euros hace un año, hace 2, hace 3, hace 4. O sea, lo que ha perdido de poder adquisitivo tu moneda, eso es la inflación. La famosa barra de pan con el paso al euro. Yo lo pongo en cerveza. Aquí en Almería somos de caña. Mira, la primera vez que yo llegué a Almería, mi primera cena en esta ciudad, fueron 2 cañas en un barecito, que yo me fui a vivir a casa de mi tía para estudiar. Y entonces detrás de su casa había un barecito que ponía, su tapa tradicional era una tapa de lomo, que era una rebanada, bueno, 2 rebanadas de pan de pueblo con un lomo, con un filete de lomo de cerdo y 2 rodajas de tomate en medio, ¿vale? Eso con tu caña costaba 50 pesetas. Para los que no saben, 50 pesetas hoy que son 30 céntimos llega, ¿no? Sí, ¿no? 30 céntimos. Pues con 30 céntimos. Bueno, pues yo 80, con 60 céntimos, que me tomé 2 cañas y 2 lomos, yo terminé reventado, porque además la tapa era un taponazo, ¿no? Hoy con 60 céntimos nadie ni come, ni cena, ni nada que se le parezca. Nada. Yo me vine aquí en el año 89. Entonces, bueno, es verdad que hace mucho tiempo, pero, sí, pero si pensamos... los salarios no se han incrementado proporcionalmente. Claro, o sea, es que si ahora es otro tema. Esa caña ahora cuesta, no sé, 2,50, en Almería seguramente es mucho más barato que en Madrid. Ya más. Pues 3 euros en los 40 años o 50 que han pasado, pues de 0, ¿has dicho 0? De 30 y tantos céntimos o 30 céntimos a 3 euros, fíjate, es un porcentaje importante. Los salarios no han crecido multiplicados por esa misma cantidad. Pero eso es otro fenómeno, ese es el poder adquisitivo. Es decir, sí, por eso, pero... Tú claro, el valor de la moneda, el valor facial de la moneda, esos 10 euros, 100 euros o el euro, ¿vale? Tienen el poder adquisitivo que tienen. Otra cosa es la cantidad de euros que tú cobras por la misma cantidad de trabajo. Y si esa cantidad de trabajo que tú gastabas antes o usabas antes para comprar X más cosas, te permite mantener ese poder adquisitivo ahora mismo. Es decir, si hay una inflación del 10% y a mí me suben el salario nominalmente un 10 o un 11 o un 12%, yo no me veo afectado por la inflación, ¿vale? Porque yo gano más o igual que la inflación. Lo que sucede normalmente es que los salarios siempre van por detrás de la inflación, ¿vale?
Entonces, la inflación se te escapa, es decir, los precios se te escapan. Lo que nos ha pasado, esto nos ha pasado a partir del año 21. Y los precios se nos han escapado, se nos han ido un 20, un 30% y los salarios no han ido a la misma velocidad. Pero llevamos 2-3 años en los que los salarios de media están creciendo más que la inflación. Por lo tanto, poquito a poco, los salarios en promedio están ganando poder adquisitivo. Al final, la inflación es robarle un poquito cada día al trabajador o al que tiene el dinero, ¿no? Hay una definición muy bonita que dice que la inflación es el impuesto de los pobres, porque efectivamente los pobres, como gran parte de su consumo, es decir, si yo gano poco dinero, pues la mayor parte de lo que gano lo voy a utilizar en comer, o sea, en el consumo básico, comer, vestir y vivir, ¿no? Y ponerme un techo. Claro, a lo mejor yo necesito utilizar el 80% de mi salario en eso. Pues eso implica que si ese 80% de mi base de consumo se ve afectada por la inflación, yo pierdo mucho poder adquisitivo. Ahora, si yo guardo el dinero y decido ser un poquito ahorrador, hormiguita ahorradora, cada día que voy pasando voy perdiendo dinero. Cuanto más es la inflación, más pierdo. Exacto. O sea, es como que se va deshaciendo. Exacto. Si no hubiera inflación, valdría lo mismo a lo largo del tiempo, no me importaría, porque lo que yo he guardado en la hucha se mantiene intacto en el paso del tiempo. Tiene, como todo en economía, tiene su contraparte. También, si debes dinero, cuando hay inflación, esa deuda va bajando de valor, te cuesta cada vez menos trabajo pagarla, porque tú debes 100 y esos 100 cada vez significan menos. ¿Vale? O sea pero yo creo que cuando hay los préstamos y las hipotecas y todo eso, los bancos ya se encargan de cobrar los intereses de manera que no se pierda eso por el tiempo, ¿no? De los intereses van al principio y esas cosas. Bueno, es el sistema alemán. Tú puedes negociar otro sistema, ¿vale? Pero date cuenta que cuando tú estableces el tipo de interés, es decir, imagínate, yo año 20, yo me pongo una hipoteca a un tipo de interés, en aquel momento estaban relativamente baratos todavía, y consigo un tipo fijo al 2,5% o al 3%, ¿vale? Luego llega el año 21, el año 22 suben los tipos de interés, se pone el tipo de referencia en el 3%, pero yo tengo firmado un tipo de interés del 3%. Fijo. A mí el banco no corres riesgo. Claro, no corres riesgo. Fijo. Si al revés, si están en un momento alto los tipos de interés y yo he fijado mi hipoteca con un tipo de interés variable, si los tipos de interés, lo que está pasando ahora, si los tipos de interés empiezan a caer, yo voy a ir abaratando mi cuota también. Es decir, va a depender de cómo yo haya negociado ese crédito y de qué condiciones sean las que tenga. Bueno. Yo te quería preguntar, volviendo al tema de los aranceles que estábamos hablando. Hemos hablado de qué es un arancel, en qué impacta un arancel, cuál es el objetivo del arancel, consiga o no consiga, o la excusa del arancel. Pero hay una cosa que he estado escuchando varias veces aquí en España, en podcast o en comentarios, de Trump va a subir los aranceles, nos va a subir el iPhone, nos va a subir el iPad, nos va a subir el Mac, corre a comprarlo. Si el arancel se establece por Trump en Estados Unidos para los usuarios de Estados Unidos, es decir, para los consumidores de Estados Unidos. Cuando ellos compren el iPhone, el Mac o el no sé qué, si se ha producido fuera de Estados Unidos, al entrar a Estados Unidos tendrán que pagar ese arancel. Pero yo que estoy en España, a mí eso ni me va ni me viene. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Si el producto no te viene directamente de Estados Unidos, lógicamente no, pero imagínate que el iPhone pase primero por Estados Unidos. Si el iPhone pasa primero por Estados Unidos, paga el arancel. Claro, se ha encarecido y entonces vuelve aquí. Y ya pero si viene, por ejemplo, directamente, se fabrica en China, supongamos, y viene de China a España, no pasa por Estados Unidos, no se ven afectados en absoluto por este tema de los aranceles. Exacto. A corto plazo y a priori no. Exacto. O sea, si todo lo demás se mantiene constante, perfecto. Pero claro, si a mí me ponen un arancel del 20%, ¿vale? Yo soy Europa y me ponen un arancel del 20%, yo le digo a Estados Unidos, oye, espérate, porque a lo mejor tú me estás intentando hacer daño a mí, a esto puedo jugar yo también, lo que le ha hecho China y lo que nosotros hemos preparado. Es decir, pero si Europa, ¿qué dices? Europa se la devuelve, digamos. Sí, exacto. Si yo se la devuelvo a Estados Unidos, tú me vas a decir, bueno, pero sigue viniendo de China. Vale, pero fíjate, ¿dónde va a atacar Europa a Estados Unidos? ¿Dónde le puede hacer pupa de verdad? En muy pocos productos.
en el petróleo y no nos conviene porque el petróleo nos interesa comprar. Claro, es que eso es otra. O sea, voy a hacerte daño subiendo los precios. Pero el daño no se lo haces a Estados Unidos, te lo haces a tus ciudadanos. Pero Alf lo acaba de decir. Es decir, ¿dónde puedo hacer daño? En las multinacionales. Las multinacionales de servicios. Porque además, eso tampoco lo dice Trump. La balanza comercial es verdad que nosotros la tenemos a favor, pero la balanza de servicios la tenemos en contra. Entonces, podemos empezar a cobrarle a Apple o a Google o a Facebook o a todas estas un arancel o algo parecido a un arancel para compensar en parte los que nosotros estamos pagando. Entonces ahí sí empezarías a tener un problema. O simplemente que diga, o otra cosa que puedo decir es, oye, igual que han hecho ellos con los coches, disecciono el coche y digo, bueno, pues ahora todo aquel componente que venga de Estados Unidos o que esté diseñado en Estados Unidos va a pagar arancel. Y si digo está diseñado en Estados Unidos, ya todo el iPhone paga arancel. Sí, pero que al final la medida es, venga, te voy a hacer daño a ti, pero al primero que hace daño es a nosotros. Al consumidor, siempre. Eso es evidente. O sea, si Europa pone arancel, al primero que va a hacer daño es a nosotros. Claro. Y cuando compremos algo, lo vamos a pagar más caro. Porque otra idea es pensar que, bueno, pues entonces rápidamente España nos vamos a poner y vamos a hacer un Apple y, y ya le haremos la competencia, o vamos a hacer un Google, o vamos a hacer un Facebook... Y le vamos a hacer la competencia. Eso no lo hemos sabido hacer sin aranceles, lo vamos a saber hacer con aranceles. Oye, otra de las teorías que yo he escuchado es que, a lo mejor es demasiado elaborada para la mentalidad de Trump, pero que podría estar intentando precisamente ralentizar su economía, porque ahora le vence un montón de deuda, para que todos esos intereses bajen, que se enfríe un poco la economía para poder pagar menos en intereses, etcétera. Sería al revés. Es decir, y de hecho lo que ha pasado es decir, Trump se ha echado atrás cuando los intereses de la deuda le han empezado a crecer. Conozco la teoría que estás diciendo, podría tener algo de sentido, pero tendrían que darse muchos condicionantes a la vez para que funcionara. Es decir, tendría sentido intentar que la inflación crezca para disminuir el nominal de la deuda. He dicho, cuando uno debe dinero, la inflación le ayuda a diluir esa deuda. Además Estados Unidos tiene experiencia de haberlo hecho ya previamente. Eso podría ocurrir. Pero claro, para eso tendrías que conseguir que al mismo tiempo te siguieran prestando dinero, porque tú sigues teniendo una deuda enorme. Y tú sigues necesitando todos los meses pagar las nóminas de tus funcionarios por muchos funcionarios que hayas echado, ¿no? Incluso los que has echado y les tienes que pagar un finiquito, pues tienes que sacar dinero para eso. Entonces, la idea de que consiguiendo inflación, consiguiendo que me sigan prestando dinero, diluyendo la deuda, abaratando el dólar con respecto a otras monedas, es otra manera de favorecer mis exportaciones. Es decir, si mi moneda cada vez vale menos, pues será más fácil vender y las compras se encarecerán. Entonces, pensando en todo eso, dices, bueno, pues a lo mejor si todos los planetas se alinearan, pues a lo mejor tendría sentido. Pero es que el problema es que los planetas no se alinean. Y en este viaje le ha pasado, o sea, es que no se le ha alineado ninguno. Es decir, ha puesto los aranceles, además de aquella manera, porque la manera que han calculado los aranceles, como decían, eran aranceles repercutidos, ¿no? Bueno, me acordaré. La excusa era que es lo que los aranceles que me están poniendo los otros a mí. Exacto. Y yo pongo los mismos que los otros, que los otros me están poniendo a mí. Es mentira, no ha calculado eso. Lo que ha calculado es una fórmula muy sencilla en función del déficit comercial que tiene un país con él. Es decir, si tú tienes un déficit comercial conmigo del 50%, ¿vale? O sea, si yo tengo contigo el 50%, pues tú me estás cobrando un arancel del 50%. Eso no es verdad, ¿vale? Eso no es cierto. Podré estar cobrándotelo o no, o podré estar incluso cobrándote más, pero así no se calcula. Claro, ¿vale? O sea, él se ha basado en lo que llamamos el déficit comercial. Es en España, pues me lo estoy inventando, le compra a Estados Unidos por valor de 100 y Estados Unidos le compra a España por valor de 150 y entonces el déficit le dice, Estados Unidos oye, 50. Claro, tú te estás llevando 150 y yo solo me estoy llevando 100. Me faltan 50. Y dice, pues voy a recuperar eso, que no es un arancel. Para nada. Voy a recuperar eso poniéndote aranceles para... Pero claro, ese importe no es que nos hayamos comprado lo mismo
y seamos nosotros más caros o que ganemos más, sino que Estados Unidos nos ha comprado una cantidad de cosas que le interesaba a nosotros, pues yo que sé, aceite de oliva, lo que sea, Claro. y nosotros le hemos comprado a ellos otras cosas que nos interesaba, pero ni son las mismas cantidades, ni tienen los mismos precios, ni tienen nada que ver. Exacto, exacto. Como he mencionado la deuda, quiero decir que, porque a veces todos estos datos los obviamos, pero la deuda de Estados Unidos supera los 36 billones con B de burrada de dólares, unos 32,5 billones de euros. Sí. Y este Sí, año le vencen alrededor de, si no lo recuerdo mal, 9 billones Claro. de dólares, que lógicamente tiene que pagar O refinanciar. y refinanciarlos, con lo cual es otra vez más deuda, más intereses, más tal, más cual, ¿no? O sea, ¿podríamos decir que Estados Unidos está viviendo de prestado? Porque 36 billones de dólares No es son el muchos único. dólares. No es el único. Hay muchos países que estamos viviendo de prestado. Y fíjate que digo Más estamos. nosotros que viviendo Estados por encima de Unidos nuestras o más, posibilidades, ¿no? No, o sea, no. más o menos. Depende cómo lo midas. Si lo mides en millones de euros, unos puestos sobre otros, ellos mucho más. Si lo miras No, hombre, sobre pero el son PIB más grandes, claro. Sí, claro, si lo miras sobre el PIB, pues a lo mejor no hay otra lectura, ¿no? La cosa... Que al final somos nosotros que vivimos más por encima que ellos. No, tampoco, pero que no es tan distinto. Es decir, no estamos Vale. tan lejos los unos de los otros. Ahora, es decir, que pero no todos, o sea, todos estamos viviendo de prestado. Todos tenemos deudas, todos los países estamos en esas condiciones. Pero es que ellos se han aprovechado durante mucho tiempo de ser la primera potencia del mundo porque han diseñado el sistema monetario internacional y el sistema financiero internacional en función de sus propias necesidades. Es verdad que durante un tiempo han promovido la democracia, han promovido las libertades, pero bueno, han decidido que no están dispuestos a seguir pagando el precio que eso supone. Es decir, quieren tener todas las ventajas, pero sin ninguno de los inconvenientes. Un poco es ese la situación. Y claro, eso tampoco puede ser. Es decir, y además, si piensas cómo lo han hecho, Trump ha pegado una patada al avispero y él mismo es decir, yo podría entender su estrategia y digo, bueno, vale, pero para haberlo hecho bien o para haber tenido más probabilidades de éxito, probablemente yo me hubiera ido primero a la Unión Europea y le hubiera dicho a la Unión Europea, mira, venga, vamos a sentarnos, tengo un déficit contigo de tal, y la Unión Europea le diría, vale, pero yo tengo contigo otro en servicio. Quieres que gaste en armas pero si me gasto en armas te las voy a comprar a ti, por lo tanto a lo mejor ese déficit desaparece hay muchas cosas sobre las que se podría hablar, pero espera, negocio primero con Europa y una vez que negocio con Europa me voy y negocio con China y luego me voy y negocio con el otro, pero si yo a todos de golpe les hago lo que les he hecho, o sea, yo cuando vi el otro día las bolsas caer de la manera que caen en Estados Unidos, dije, tiene un problema gordísimo, porque no tiene tiempo para negociar con 50 países, con 80 países, antes de que se le echen encima a sus votantes. Cuando dices negociar es que una de las teorías es que Trump dice, te voy a poner este arancel tan grande, pero no tiene la intención de ponerlo, sino simplemente es asustar al otro, vamos a ser finos, sí. asustar al otro, de bullying, sí, para que el otro diga, oye, venga, va, y que se baje los pantalones y o mejore sus condiciones, o quite aranceles que tenga el otro, Exacto. o le compre algo. O sea, es una medida de negociación más que una... O sea, el arancel era simplemente con la intención de luego quitarlo, simplemente utilizarlo como presión para negociar, o era con intención de quedarse. No es necesario quitarlo. Yo creo que sí, que la intención es dejarlo. Pero claro, si yo empiezo es técnica de negociación básica, ¿no? Si yo empiezo por un precio muy alto, ¿vale? El precio final va a ser siempre mayor que si empiezo por un precio bajo. Porque tendré que bajar y será todavía más bajo. Entonces, si empiezo aquí, a lo mejor me quedo aquí, pero si empiezo aquí, me quedo aquí. Entonces yo empiezo muy arriba. Lo hago muy exagerado. Exagerado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que además, como es un poco así bruto, pastorro y bruto, pues, tosco, venga, sí. Exacto, pues así voy, ¿no? Es como si estuviera negociando la compra de un edificio o la compra de un solar, ¿no? Básicamente piensa que todo es así. Pero claro, en el otro lado también hay gente muy lista, ¿no? Y dice, oye, espérate, tú tienes un problema, pues ahora yo me espero, tengo paciencia, porque tú tienes un problema. Y otra cosa, es decir, él, mientras que la bolsa ha estado cayendo,
él prácticamente decía, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y ha reaccionado cuando la deuda, el mercado de deuda, es el que ha empezado a fallar. Es decir, porque es lo que os decía, es decir, yo puedo ir jugando con todas las piezas, pero tienen que ponerse todas las piezas en el ángulo que yo quiero. Pero es que eso es muy difícil, porque unas influyen en otras y es súper imposible, vamos, casi imposible que todo funcione como él quería. Y ese problema con la deuda es que de pronto los mercados han dicho, ojo, cuidado, el riesgo de que Estados Unidos no me devuelva el dinero ya no es el que había hace un mes, es mucho menos, porque no van a crecer de la misma manera que estaban creciendo, porque sus mercados de valores están cayendo, van camino a una recesión, van a tener paro, van a tener problemas. Entonces, lo que ha ocurrido es que ellos todos los días emiten deuda, ¿no? Todos los días terminan unos cupones, se negocian otros y todas las semanas hay mercado. ¿Y qué ha ocurrido? Y además hay mercados secundarios. Que por el mismo nominal, por los mismos $100, pues ahora la gente para prestarlos o para darlos quiere más dinero. Es decir, él ha tenido que pagar en solo 3 días, ha subido casi medio punto, 6, no sé si eran 6 puntos, no, perdón, 6 puntos no, 0,6 o okay. Sí, décimas, pero eso es muchísimo. En tipo de interés es muchísimo en solo 3 días. Se ha pegado un subidón, a lo mejor pues del 20%, ¿no? Claro, y si el objetivo era que mis intereses sean más bajos, claro, para esa gran deuda que tengo, claro, y suben, entonces se ha ido al garete. Es justo, o sea, cuando eso ha ocurrido, es cuando Trump ha dicho, venga, levanto el pedal. Y también encajaría con, me doy más tiempo para negociar y pedirle a este esto, pedirle a este otro, ¿no? Si lo pensamos... ahora tenemos todos un arancel del 10% que antes no lo teníamos, ¿vale? O sea, que nos hemos quedado satisfechos, jodidos y satisfechos. Exacto. Y le habíamos montado, en Europa, le habíamos montado unas contramedidas, no se nos olvide, al 25% del acero y el aluminio, y también le hemos metido una moratoria, pero el 25% del acero y el aluminio nos lo estamos tragando. O sea, nosotros, ¿vale?, le estamos cobrando a Estados Unidos un arancel del 25. No. Él nos está cobrando. Ellos a nosotros. Ellos el arancel lo han puesto ellos y lo han dejado. Claro. Han dejado al 10 casi todo, menos eso que lo han dejado al 25. Hombre, sobre tenerlo al 20, pues es menos malo. Y una cosa también importante, porque había un montón de países que tenían el 10 y nosotros teníamos el 20. Entonces, por ejemplo, para vender aceite de oliva, si resulta que yo, que soy el país más productivo del mundo y el que más produce de aceite de oliva del mundo, llego a Estados Unidos y le ponen un arancel del 20% a mis productos, y viene Chile, o viene Argentina, o viene Brasil, que a lo mejor no es tan bueno como yo haciendo aceite de oliva, pero la diferencia de precio les da y tiene que hacer menos, claro, tiene que hacer menos kilómetros, y luego solo le ponen un 10, pues a lo mejor resulta que entramos a igualdad de precio o ellos un poquito más bajo. Pues siendo un poquito más bajo, pues pueden tener más posibilidades de vender que las que teníamos nosotros. En cualquier caso, el aceite va a entrar más caro y por lo tanto va a haber menos consumo de aceite. Eso también. ¿Y qué aranceles, qué nivel había antes de todo esto? Pues, ¿para España, por ejemplo? Es que todo se regía mediante el sistema de la Organización Mundial de Comercio. Todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio habíamos llegado a varios acuerdos. Los básicos es que si yo negociaba un arancel favorecedor con un país, es decir, imagínate, España negocia con Marruecos un arancel sobre un determinado producto que es menor que el que tiene con la media de los países. Es decir, yo digo, imagínate que yo la media de arancel, no sé, a ver qué se me ocurra, de las naranjas en un determinado momento, pues es del 5% y a Marruecos se lo pongo del 1%. A partir de ese mismo momento, cualquier otro país miembro de la Organización Mundial de Comercio, a través de la cláusula de nación más favorecida, tiene ese mismo 1%. Era una forma de todos ir abaratando. Es decir, luego hay que no hubiera esas diferencias, que todos jugáramos en las mismas reglas. Y todos además bajando. Es verdad que se puede hacer barreras de otro tipo. Es decir, yo puedo decir, vale, muy bien, pero puedo hacer estándares muy jodidos para que no entren los determinados productos. Claro, en un momento determinado, yo me acuerdo, se ponían en teoría del comercio internacional un ejemplo que había, que era Francia, para homologar los coches japoneses, aparte de poner unas condiciones de homologación muy determinadas, tuvieron la feliz idea de centralizar la homologación de todos los coches japoneses en el centro de Francia.
alejado de los puertos. O sea, un solo sitio en todo el país para homologar los coches japoneses que traman en Francia. Pues imaginad lo que pasó. Un colapso de coches japoneses en los puertos, una sola unidad de gestión de control pues claro, a lo mejor eran 200 coches a la semana los que podían pasar la homologación. Aparte de que se encarecían porque tenían que ir del puerto, tenían que llegar al sitio aquel, tenían que pasar la homologación, luego al punto de venta. O sea que hay muchas formas de... Esto es precisamente lo que se le pide a buena parte de la verdura y de la fruta que viene de Claro, África, ¿no? claro, Se le pidan como mínimo los mismos lo mismo. requisitos que se nos exigen aquí en España. Y tiene lógica. Es decir, si tú estás Entonces, sí, intentando parece que es como descarbonizar tu economía... Lo asombroso es que no sea así. Porque es de Porque sentido no es común. así. Porque no es así. No, ¿Es lo deseable o sí es así? a ver, en parte sí es así, ¿eh? En parte sí es así. El problema es que muchas veces es muy difícil de controlar, hay cosas que son complicadas de controlar, pero se hace. Es decir, si una partida imagínate, de tomate marroquí entra en la Unión Europea con un producto ilegal, con restos de un abono ilegal, en la Unión Europea, lo lógico es que esa partida o sea, no se distribuye y se destruya, ¿vale? Entonces, pero claro, entran muchas toneladas de producto al día por muchos lugares distintos y a lo mejor no puedes controlarlos todos. Pero en principio sí se intenta. También es verdad que es complicado que cuando tú has llegado a un acuerdo, imagínate con Brasil, para comprar determinados productos que a ti te interesan, por ejemplo, para engordar tus vacas o para engordar tus cerdos, y en un momento determinado, pues te interesa porque tienes una gran cabaña ganadera que engordar, y ellos de pronto utilizan un fitosanitario que aquí está prohibido, ¿vale? Porque además destruye la naturaleza y tal. Lo lógico sería que tú le hubieras dicho a Brasil antes de firmar el acuerdo, oye, esto no lo puedes usar, pero claro, tú has prohibido eso en tu territorio después de haber firmado el acuerdo con Brasil. Y no te lo puedes exigir. Tienes que volver a negociar con él. Es decir, no es Claro. una cosa de decirle mañana, oye, a partir de hoy, salvo que hayas negociado con él, ojo, Que que todo si- lo que me ponga yo a mí te lo voy a Exacto, poner a ti. Exacto. Pero eso no Y- se hacía, ahora se hace, O ¿no? salvo que seas Trump. Y entonces te da igual todo y dices, a partir de Sí. mañana esto es así. Claro, Bueno. exacto. Y ahora nos hemos quedado en un stand-by, en una pausita donde ya Estados Unidos ha puesto un arancel más alto del que había, Ujú. pero es una pausita de negociación, se supone. Pero a China le ha dejado un arancel altísimo. Una barbaridad. Le ha dejado un 120 y tantos, porque no, un 140 y tantos por ciento, porque tenían previamente un 25 y le ha puesto un 20, o sea, perdón, un 120 por 145 me parece que tienen ahora. ¿Y en qué afecta eso? Entonces, ¿en qué nos afectará a nosotros con nuestros iPhones, nuestros iPads y nuestros Macs? Pues ya te digo, a corto plazo no demasiado, pero puede ocurrir que China en un momento determinado diga, oye, si no puedo vender mis productos baratos en Estados Unidos, pues busque mercados alternativos y nos encontremos con el mercado europeo inundado de productos baratos de China, de Vietnam, y que no seamos capaces de nuestra industria poder combatir contra ello. hundir más nuestra Exacto. industria. Es decir, nosotros Pero- seguramente tendremos que responder estableciendo algún tipo de medida de protección Ante para China. evitar eso. O sea, Exactamente. aranceles. Aranceles o contingentes. Por ejemplo, el tema Pero- de los pero- coches. Ujú. Dime. Pero, centrándonos un momento en los iPhones o Sí. en los productos de Apple, no en el Warry Phone, sino cosas Sí. decentes, Apple podría comprar el iPhone, bueno, está produciendo el iPhone producido en China, traerlo a España, por poner nuestro ejemplo, Ujú. y venderlo sin ese arancel, sin que se vea afectado por esa lucha. ¿Correcto? Correcto. Y Pero- de pero- cogerse los iPhones que fabrica en la India y se los lleva a Estados Unidos, que no hay tanto arancel. El Y 10%. el resto nos los vende a nosotros. Sí. Sería una estrategia para
saltarse los aranceles, ¿no? Sí, sí, pero probablemente Apple tendría un problema, porque claro, a lo mejor la capacidad de producción de India todavía no alcanza la de China y tendría una sobreproducción en algunos modelos concretos. Tendría que reajustar las producciones. A Apple le hace un problemón, en cualquier caso, muy gordo, ¿vale? Y la cotización de Apple pues probablemente se vería muy afectada, se está viendo, de hecho, muy afectada, y ha dejado de ser la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo. Le ha superado Microsoft por primera vez en mucho tiempo. Sí, o podría a lo mejor incluso, pues ya no se acaban los iPhone en China, sino que se rematan en Australia y desde ahí se sirven. Entonces ya vienen desde Australia, Claro. ya no vienen desde China. Claro, lo que pasa es que, es decir, a ver, depende cómo se establezca ese arancel. También te digo que yo creo que precisamente por la naturaleza negociante de Trump, muy probablemente pasará lo que pasó ya en su anterior mandato, que puso un 25% al acero y el aluminio, y las empresas que importaban acero y aluminio para, por ejemplo, fabricar coches, pues hablaron con la administración y la administración les fue poniendo excepciones, es decir, fue creando excepcionalidades para ellos, de manera que esas empresas no pagaban arancel. Intuyo que esto puede ocurrir también, es decir, cuando vea que no es solo Apple, que es también Tesla, que es también... O a lo mejor aprovecha para decirle, vale, Apple, te voy a quitar el arancel, pero me tienes que montar una planta de fabricación de no sé qué aquí, aquí y aquí. Eso Aunque ya se lo no ha dicho produzcas Apple. todo, pero al menos Eso se lo ha producir dicho algo. ya Apple, que va a hacer una inversión de 100 millones de dólares, si no recuerdo mal. 500, nada 500. más, 500 millones. De 500 millones de dólares, nada más entrar en el gobierno, ¿no? Bueno, 500 es poco, eran bastante más. ¿Pueden ser 500.000? No. Alf maneja la... No lo sé, no se sé. une con Timoteo cada mañana y ven la estrategia. Un auténtico dineral, ¿no? Entonces, intuyo que por ahí irá la cosa, que terminará Sí, negociando. dice, oye, yo hago esto, Claro. Apple dice, yo hago esto aquí, Y ahora tú me y quitas, tú el me arancel, quitas el arancel. O Sí. me haces un mecanismo para que el chino pague el arancel, pero a mí me devuelves el dinero. Con lo cual negocio con el chino otro precio y se acabó. Te tengo que dar la razón, eran 500.000 millones de dólares ¿Ves? de Estados Unidos. Bueno, Es que a pues, mí estas cifras pequeñas, la calderilla es que la manejo mal. Entonces no presto atención. Yo he pasado de las 50 pesetas de la caña a trabajar Sí. con esas cantidades sin problema. Fíjate. oye, pero entonces, a ver, el día que hoy que estamos grabando, recién se han quitado esos super aranceles y se han quedado en En el mucho 10. menos. Pero el día anterior se habían establecido unos aranceles. Es que mañana puede haber cambiado el panorama a lo mejor, ¿o no? ¿O ya Completamente. crees que se va a estabilizar? No creo que se vaya a estabilizar, porque el mensaje que se ha mandado es que, uno, Estados Unidos no es un socio fiable, ¿vale? Es decir, ni Europa, ni China, ni India ve hoy a Estados Unidos de la misma manera que lo veía hace un año. Es decir, no es un socio del que estos cambios, pues dice, oye, hoy pienso una cosa, mañana piensa otra, ¿no? No eres un socio del que yo me pueda Sí, no fiar. voy a invertir ahí dinero porque Exacto, a lo mejor salgo exacto. tranquilo. Exacto. Entonces, puede que se estén congelando inversiones industriales porque no sabes qué política monetaria o qué política económica va a haber. Hay un indicador que mide el índice de incertidumbre con respecto a la política económica, y ese indicador ahora mismo está en máximos históricos, ¿vale? ¿Cómo le has llamado? Es el índice global de Incertidumbre. incertidumbres sobre la política económica. Ahora mismo en Estados Unidos es máximo histórico y a nivel global también. Entonces, eso implica que muchas decisiones de inversión y de producción pues se van a cancelar o se van a congelar. En Estados Unidos empiezan a tener la amenaza de la inflación, aunque el último dato de inflación ha sido bueno, ¿no? Pero tienen la amenaza de que en el momento que entren en vigor esos aranceles y empiece la gente a comprar esos productos ya con el arancel de esas importaciones, pues lógicamente los precios dentro del país van a crecer. Entonces, muy probablemente eso termine también pesando sobre las cotizaciones bursátiles. Hemos visto un rebote, pero ese rebote no tiene por qué mantenerse y volver a los niveles que teníamos previamente. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y luego está ¿Tú otra crees vez que el mercado de deuda, y ese va a ser primordial. Es decir, si el mercado de deuda no remonta, si el mercado estadounidense de deuda sigue con niveles de tipos de interés crecientes o elevados en relación a otros países,
a lo mejor vemos desaparecer los aranceles, vemos, no te voy a decir desaparecer a Trump, pero vemos un Trump 3.0 distinto, ¿no? Más comedido y más calculador. ¿Tú crees que Trump la ha cagado, se ha equivocado, está reculando, o que esto le va a salir bien y va a salir beneficiado? Que a lo mejor no hemos visto todo lo que hay y sabe lo que está haciendo. No, yo no creo que sepa lo que está haciendo. No, que la ha cagado, no. simplemente. Yo creo que la ha cagado muy fuerte, pero bueno, vamos a ver, porque al final a veces también es lo que la gente crea que está pasando, ¿no? Es decir, si en Estados Unidos creen que al final han salido bien parados y tal, y se restaura la confianza, pues todo esto que os estoy diciendo no tiene ningún sentido. Es decir, hombre, pues si se restaura la confianza, pues hombre, yo creo que voy a estar mejor el año que viene que este año, pues invierto. Me compro el coche, me compro el nuevo ordenador, me compro y tiro de la economía, hago que la economía funcione, efectivamente. La economía suele ir con predicciones autocumplidas, ¿no? O sea, cuando todo el mundo cree que va a ir mal, va mal. Y cuando todo el mundo cree que va a ir bien, termina yendo bien. O sea que no sabemos aún cómo va a acabar esta historia. Puede acabar bien o puede acabar mal. Puede acabar para ellos. Bien para Independiente ellos, de para nosotros. y puede acabar fatal. Eso, evidentemente. Yo hablando con amigos norteamericanos, de los que hablan inglés, porque también están los norteamericanos que hablan español en los Estados Unidos de México, pues me decían que lo que más, una de las cosas que más les dolía era que en estos 2 meses y pico Trump había conseguido destrozar la imagen que el mundo tenía de Estados Unidos. O sea, que ya ni son respetados, ni son queridos, ni son admirados, ni se les valora, ni se cuenta con ellos. Ahora mismo son, son apestados, ¿no? en todo el mundo, ¿no? Y que eso, bueno, pues eso que ha hecho cosas que han afectado muy negativamente a la imagen de Estados Unidos y que muchas veces ya no valdrá solo con que Trump ya no esté. Que tendrá que pasar más tiempo y tendrán que hacer muchas cosas para que la gente vuelva a ir de turismo. Tú imagínate cualquier hispano, incluidos los de España, que les vean por allí morenitos y no sé qué, y de repente se encuentren con que lo están metiendo en un avión. En un furgón, sí. Claro, de hecho el turismo está bajando, ¿no? Las reservas turísticas de europeos en Estados Unidos están cayendo a plomo. Sí, pero ha sido a raíz de lo de los aranceles. No tanto los aranceles como las noticias que se han producido de detenciones en los propios aeropuertos, retención de gente en aeropuertos sin ningún motivo. Y hay gente que iba con el visado de turista y han dicho no, tú no vas de turista, tú lo que te quieres quedar aquí, y los han dejado allí pero en el aeropuerto. Es decir, tú para ir a un sitio a arriesgarte no vas. Si tú vas de vacaciones quieres pasártelo bien. Los canadienses también han desertado en masa. Exacto. Estados Unidos, lógicamente. Lógicamente. Es que si encima te insultan, pues ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, efectivamente el prestigio de Estados Unidos ahora mismo pues no es... Pero también esto yo creo que trasciende a Trump. Estamos viviendo un tiempo en el que el orden internacional en el que estábamos viviendo, que era heredado después de la Segunda Guerra Mundial, se ha venido abajo. Es decir, y Trump lo único que está haciendo es pegarle la última patada, ¿no? Es decir, en vez de terminar de que esto vaya destruyéndose poquito a poco, pues le ha dicho, toma por culo todo y borrón y cuenta nueva. Claro, el problema es que ellos eran el núcleo duro de ese orden internacional y claro, nos choca muchísimo que el que había sido hasta ahora el sheriff, el que ponía orden, el que digamos el serio pues ahora es el más golfo de todos, ¿no? Cuesta interiorizarlo. Nosotros como España podemos hacer, porque una de las cosas antes de meternos en si España puede hacer algo o no como país, una de las cosas que siempre me sorprenderá y casi nunca para bien son las tibiezas de la respuesta de la Unión Europea. Eso de que siempre digan no, pero vamos a hablar ya, pero tú es que creo que no sabes lo que estás haciendo, no nos conviene a ninguno, ven que te lo explico yo, tal. Es que de verdad hay a veces que uno le pide un poquito más de que a lo mejor es el corazón de león hispano que ruge dentro de mi pecho, ¿no? Pero que dices, madre mía, toda la Unión Europea, cuando los Estados Unidos le está
pisoteando, está insultando, le está menospreciando, le está tal, y lo que dicen es, bueno, vamos a ver, déjame que lo pensemos un poquito, a ver qué se nos ocurre, lo estamos madurando, nos estamos reuniendo, lo estamos estudiando, y mientras tanto el otro sigue emitiendo órdenes, sigue firmando órdenes. Hay una cuestión de base, es decir, nosotros no somos un país, somos 28. Y todo se tiene que hacer por acuerdo. Y casi todo tiene que ser además por unanimidad. Entonces, las decisiones en la Unión Europea no las vamos a tomar nunca rápidamente, salvo que cambiemos nuestra gobernanza y tomemos las decisiones de otra manera, ¿no? Es decir, el Consejo de Ministros de la Unión Europea, pues, digamos, vaya a otra velocidad y las cosas vayan de otra manera. Por lo tanto, siempre vamos a ser más lentos que ellos. Eso a veces es malo, muy malo, y otras veces es bueno porque te da tiempo a pensar. Aquí hay una cosa de base, o sea, lo que sabemos todos y estamos seguros al 100% es que una guerra comercial la pierden todos los que participan en ella, ¿vale? No hay tutía, no volvemos al punto de partida, casi nunca, siempre terminamos todos peor de como comenzamos, y en esta guerra Estados Unidos acabará peor, Europa acabará peor y China acabará peor, y el mundo acabará peor. Entonces, lo que está diciendo Europa es vamos a intentar minimizar el daño. ¿Que para eso a lo mejor tenemos que parecer tibios? Bueno, pero también por otro lado, y en eso, o sea, les damos por un lado una de sal y por otro lado una de arena. Decimos, ojo, que tenemos un mecanismo por el que os podemos hacer mucha pupa, ¿vale? Que podemos ir a por tus multinacionales, podemos ir a por tus servicios. Y eso ya te estoy tocando la moral más de la que a lo mejor me la vas a tocar tú a mí, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Es verdad que ahora mismo nosotros tenemos un 25% en acero y aluminio y un 10% en el resto de productos y no le hemos respondido, ¿vale? Teníamos unos aranceles montados, muy bien montados para hacerle pupa en productos muy americanos y producidos sobre todo en estados donde gobiernan republicanos. Es decir, era una respuesta muy inteligente, muy quirúrgica para hacerle daño al votante de Trump y sobre todo al Partido Republicano en las zonas donde domina y donde podría tener problemas, pero no nos hemos atrevido a terminar de ponerlo. Es decir, los hemos puesto, además algunos de ellos los hemos puesto con un efecto retardado al 31 de diciembre, que eso no se salía en letra pequeña y no se veía. Por lo tanto, sí coincido contigo que a lo mejor estamos siendo demasiado poco buenistas, contundentes. Somos muy buenistas. Pero sí tenemos, es decir, las medidas que habíamos diseñado están muy bien pensadas, están con una mala hostia, o sea, muy dirigida. Muy dirigida. Sorprendente, ¿no? Sorprendente. No. Es que llevaban meses preparándolo. Es decir, los funcionarios de la Unión Europea, otra cosa no, pero de comercio internacional saben un huevo. Entonces, llevaban tiempo oliéndose lo que iba a pasar y estaban diseñando medidas desde hace tiempo. Por lo tanto, cuando ha ocurrido, pues sabíamos qué hacer, ¿no? El problema es que no lo hemos hecho. Que le hemos dicho, venga, te lo voy a poner y cuando va a llegar el momento de, bueno, venga, como tú te has retirado 6 meses, pues yo voy a hacer lo mismo otros 6 meses. Pero bueno, vamos a ver, lo mismo terminamos. Se supone que ahora están hablando entre ellos, ahora ya decir, vamos a sentarnos a ver que vamos a intentar que la sangre no llegue al río. Imagino. Y yo creo que ahora mismo no llega al Atlántico. La posición de Trump, pues ahora es un poco más suave, es decir, él se ha dado cuenta de la que puede liar. Ya. Que no será por falta de asesores, me imagino. O sea, alguien le tiene que estar soplando al oído. Haz esto, venga, que esto verás tú cómo nos reímos. Sí, porque para que hasta Elon Musk, que haya también retranqueado su trasero y haya empezado a decir que necesita aranceles cero, porque claro, como bien decían, Elon Musk es un ensamblador, todo lo compra fuera, así que todo lo que compre le va a comprar más caro, los Tesla subirán, eso sí que subirán de precio, porque se venden sobre todo en Estados Unidos, y entonces, si ya estaba recibiendo golpes duros en bolsa y en ventas por su actuación política, ya que su propio presidente, al que ha aupado al poder con su dinero, le haga esta cama tan de pinchos, pues no le ha gustado, ya definitivamente no le ha gustado. Efectivamente. Por eso te digo que yo creo que ahora mismo Trump ya sabe los callos que puede pisar y probablemente tendrá cuidado con lo que haga a partir de este momento, espero, por el bien de todos. Bueno, yo diría como resumen, David,
si alguien está pensando en comprarse un iPhone, un Mac o un iPad, ¿tiene que ir corriendo a comprarlo? No, yo creo que no. Además, ahora mismo los iPhone, los iPads y los Mac tienen una duración en el tiempo bastante más grande que la que podían tener. O sea, la obsolescencia ha ido a menos desde mi punto de vista, ¿no? Yo todavía ando con un iPhone 12 y funciona estupendamente. No creo que necesite mañana el 16 ni el 17. Ahí ya entraríamos en un nuevo melón. Además, es el de la obsolescencia. Es una de verdad, las es cosas mentira, que Apple se ha encargado de remarcar frecuentemente en sus anuncios de productos es que les gusta sacar productos con más capacidades, con más funcionalidades, pero al mismo precio del año anterior, o incluso a veces incluso rebajándolo un poco. Entonces, leía yo en alguna web por ahí que una de las cosas que hace fuerte a Apple es su predictabilidad, o como se diga, es decir, lo que es predecible, que sus precios son siempre los mismos precios, los productos son siempre los mismos productos, aunque ahora nos tiene un poquito más la ensalada, un poquito la ha puesto más alegre, pero normalmente el escalado de precios y el escalado de productos de Apple lo entiende cualquiera que mire los productos de Apple, ¿no? Entonces eso es una fiabilidad que ofrece a sus clientes, decir, no, yo no te saco un día un producto de 2.000 euros y al día siguiente saco otro de 400 y entonces tú, no. El básico vale siempre 800, el siguiente vale 900, el siguiente vale 1.100 y eso lleva siendo así años y años y años y años. Y no van a bajar de precio al mes de haberlos sacado al mercado, como pasa con otras marcas. Tú sabes que ese producto va a estar así. De hecho, a estas alturas, el Mac Pro antiguo pues sigue valiendo lo mismo que valía cuando salió. A pesar de que ahora ya, o sea, el Mac Pro, no antiguo, perdón, el nuevo Mac Pro que salió hace años sigue valiendo lo mismo, no sé cuántos, $12.000 o 12.000 euros, lo que cueste, a pesar de que siguen sacando Macs Mini y Mac Mini y Mac Studio con chips más modernos, con más potencia, con el M3 Ultra Entonces, nada, el Mac Pro vale 12.000 y lo sacamos a 12.000 y aunque pasen los años no baja de precio, sigue valiendo 12.000. Bueno, pues ya está. Pues así, aunque sea una cosa que está súper obsoleta, pero es el precio que le puso Apple y con ese se queda. Exacto. Así que nada, no sé, ¿en España puede hacer algo o solo nos queda meter la cabeza entre los hombros y procurar que no nos dé muy fuerte? Podemos hacer cosas. Es cierto que la política comercial la tenemos delegada en la Unión Europea, es decir, ahí tenemos que ir juntos. Y yo creo que además es la mejor manera de hacerlo. En este caso es lo mejor. Porque ser un mercado de 47 millones de habitantes a ser un mercado de 300 millones de habitantes, creo que hay una diferencia sustancial, ¿no? Y de cara a las empresas estadounidenses va por ahí el tema. Una cosa interesante, nosotros, por cierto, tenemos déficit comercial con Estados Unidos, es decir, de protegernos, tendríamos que protegernos nosotros de ellos y no ellos de nosotros. Tenemos saldo negativo, tanto en bienes como en servicios. Bueno, dicho esto, sí podemos hacer cosas y podemos intentar diversificar nuestros destinos de exportación, que es lo que al final las empresas terminan haciendo. Es decir, oye, si tú ves que tienes dificultades en un mercado concreto, pues intenta buscar un mercado donde no tengas esas dificultades o donde tengas una posibilidad de mayor crecimiento que en el anterior. Es verdad que la parte fácil de Estados Unidos, fácil entre comillas, es que es un mercado muy grande y una vez que consigues entrar, pues es muy fácil poder seguir creciendo en ese mercado porque es gigantesco. Y una vez que cumple las normativas, pues cumple las normativas y ya estás dentro, ¿no? Que ellos también tienen normativas que tienes que cumplir. Que tú no puedes vender una naranja en Estados Unidos si no ha cumplido una serie de requisitos. Y no tienes y no han venido aquí a mirar las explotaciones, es decir, que es que esas barreras que él acusa que los demás tenemos, también las tienen ellos. Es que es de cajón, ¿no? Casi. Entonces, ya te digo, yo creo que nosotros podemos intentar prepararnos para diversificar nuestra exportación. En realidad no tenemos demasiado problema. Nosotros somos probablemente una de las economías europeas grandes que menos exportamos a Estados Unidos. Y francamente, estoy mirando los datos, tendríamos problemas en muy poquitos productos. Tendríamos problemas en el aceite de oliva, tendríamos problemas en el vino, supongo. En el vino, en las manufacturas de cemento, en medicamentos no, pues solo el 3%. El vino sí.
en la sangre humana. Vendemos sangre humana a Estados Unidos. Sí, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. El producto 14 que más le vendemos a Estados Unidos. Pues a eso es nada, que se desangren. Bueno, oye, vamos a dejarlo aquí porque la política económica, la geopolítica económica, da para estar horas y horas y horas y no cansarse nunca, y seguramente tendríamos que tener, como se ve en los noticiarios, monitores detrás mostrando las noticias que han ido ocurriendo mientras hablábamos, porque seguro que ya hay nuevas cosas que merecerían un comentario, que influyen de alguna manera en esto que estamos hablando. Y aún así lo hemos hablado sabiendo que dentro de una semana, dentro de 15 días, ya no hablemos dentro de 2 meses, esto va a ser, pues a lo mejor, economía ficción, porque de lo que pensábamos que iba a ocurrir a lo que está ocurriendo, pues a lo mejor ha cambiado completamente la película. Pero eso no nos impide agradecerte de corazón que hayas encontrado este rato para venir a contarnos estos temas que a algunos es que se nos hacen muy espesos. Entendemos los conceptos, sabemos lo que quieren decir, pero no acabamos de aprehenderlos como deberíamos, así que siempre es de agradecer que alguien venga y te los explique con el cariño y con la paciencia con la que tú lo haces. Así que, David, muchísimas gracias. Sabes que tenemos otra charla pendiente, que no pierdo la esperanza, así que a los que escucháis estos episodios, que sepáis que espero que dentro de poco vuelva David a darnos otra lección de economía, pues con un tema que tenemos pendiente y que no quiero desvelar, porque si esto la tenemos dentro de un año, no quiero que la gente me diga, joder, tío, ya te vale. Nos guardas la sorpresa, estás aquí generando aquí, expectación. Aquí cliffhanger. Oye, Juan, muchas gracias también tú por haber estado este rato aquí colaborando y ayudando, que a mí esto se me hace mucha bola. Y a todas y a todos los que estáis ahí, ya sabéis cuáles son mis deseos de despedida en estas situaciones, especialmente aún más, de manera más sincera. Que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias. Gracias. Adiós, gracias.